Buenos días, damos comienzo al pleno fijado para hoy, día 22 de octubre a las 10:30, con un único punto del orden del día. Propuesta de acuerdo al pleno adhesión medida número 3, aprobada por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo del 2019. ¿Es necesario un turno de intervención? Tiene la palabra la portavoz de voz. Buenos días a todos y gracias, presidente. Vamos a ver, según hemos visto en comisión y disponemos de la documentación pertinente, este punto es casi obligatorio, parece ser, nos viene impuesto por el Ministerio en orden a agrupar los préstamos que tiene dispersos entre, al parecer, 24 entidades bancarias. Y bueno, no nos podemos, desde luego, desde mi punto de vista, hay que cumplir si tiene carácter obligatorio la ley. No va a ser nuestro grupo municipal que lleva a gala precisamente el cumplimiento de la ley como frontispicio de su actuación el que se vaya a negar. No obstante, hay algunas cosas que hay que precisar. Es verdad que este préstamo, la suscripción de este nuevo préstamo para el Ayuntamiento de Maracena va a suponer un aumento de la liquidez, desde luego de ese remanente, importantísimo remanente negativo de tesorería, pero evidentemente va a aumentar, al aumentar el periodo de carencia hasta el 2020, concretamente hasta el 30 de junio, pues va a aumentar no la deuda, pero sí, evidentemente, los gastos por ese pago de interés, ¿no?, en el mencionado periodo de carencia hasta el 2020. Luego, por otra parte, en la comisión se anunció que, esta era una medida que no iba a suponer en ningún caso nuevos préstamos a concertar, porque estaba todo hecho, nos indicó la concejala en la lectura de la comisión. Y bueno, como que está todo hecho, tampoco es que esté todo hecho. Está un teatro que está sin hacer o a medio hacer y que luego hay que retomar. Y un instituto, desde luego, que requiere para el volumen poblacional de Maracena que se realice y se gestione de la manera más eficiente y más rápida posible, porque la demanda nos interesa, ¿no? Entonces, nuestro grupo municipal anuncia que se abstiene, no se opone porque es de obligado cumplimiento, evidentemente, la formalización de este préstamo, que supone una reunificación de la deuda, pero no vemos claro el aumento de ese gasto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del PSLC. Buenos días. Decir por parte de nuestro grupo que, como bien ya se ha comentado aquí, se comentó en comisión, son la reunificación de 9 millones y medio de euros de préstamos que tenemos bancarios. Creo que como socialistas no deberíamos de llevar hacia adelante la prioridad de este tipo de propuestas, sino nuestra prioridad sería el intentar paliar aquellos problemas que tenemos con las deudas a proveedores, pequeños y medianos empresarios. Creo que, aunque es una medida de obligado cumplimiento, si el Gobierno lo cree así, debería de hacerlo. Ya se ha comentado y se ha dicho que, y por parte nuestra no vamos a estar de acuerdo en aumentar 250.000 euros más la deuda de este ayuntamiento, aunque nos daría un respiro de 2 años, pero estamos ampliando otros 250.000 euros más de deuda. Creo que no es lo más razonable, creo que partidos de izquierda deberíamos de optar por otro tipo de decisiones y no por estas. Nada más, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Sí, buenos días. Ya vimos este tema en comisión informativa y, es una medida que saca el Gobierno. Tampoco viene excesivamente explicada en la medida porque
preguntamos y nos dijo el señor interventor que efectivamente esta cancelación de préstamos y la apertura de uno nuevo, que tampoco estaba claro todavía si sería una nueva entidad bancaria o sería el ICO, pero que estas operaciones de cancelación y apertura de nuevos préstamos no iban a llevar ningún gasto de cancelación y de apertura. Por otro lado, el tipo de interés va a seguir siendo el mismo. Y bueno, nosotros lo que vemos es que es una medida que pone el Gobierno, sin embargo, por alguna razón extraña, obliga a que cada ayuntamiento la apruebe en pleno. Aquí no va a haber mayor problema por la mayoría absoluta que hay, pero sí me imagino que habrá ayuntamientos en los que se decida no optar por esta medida y, bueno, habrá problemas jurídicos. Por otro lado, efectivamente, lo que hacemos es dar un balón de oxígeno. Durante 2 años no se va a pagar capital, sí se van a pagar intereses, lógicamente, y bueno, un préstamo que podría acabar en 2024, ahora va a acabar en 2026, y claro, va a haber 2 años durante los que se va a seguir pagando intereses. Pero bueno, la situación de este ayuntamiento, ahora mismo ese balón de oxígeno le viene de maravilla porque, lógicamente, va a poder durante esos 2 años de carencia ir saneando un poco nuestra situación de déficit. Bueno, sí es cierto que a partir de 2022 vamos a tener otra vez un auténtico problema, porque ahora lo que hacemos es que ese préstamo hay que amortizarlo desde el junio del 2022 a junio del 2026, 4 años. En 4 años tenemos que devolver los casi 10 millones. Estamos hablando de devolver 2,5 millones cada año, más los intereses. Esperemos que, me imagino que es posible que en ese momento pues, surja alguna que otra medida de este tipo, porque si no, difícilmente se va a poder cumplir. De todas formas, nosotros vamos a dar un voto de confianza y en función de que creemos que este ahorro en las cuotas se va a destinar a pagar la numerosa deuda que tenemos con proveedores, pues no nos vamos a oponer a esta medida. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Sí, gracias, presidente. Buenos días. Bueno, nosotros creemos desde nuestro grupo, el Partido Popular, que se está pasando por alto una cosa importante, que es el nuevo informe de intervención que nos notifican, no sé si fue el día 18, por una llamada telefónica que hay del Ministerio de Hacienda. Una llamada telefónica, no, perdón, un email que se recibe en el Ayuntamiento a las 14:31 del día 17, el mismo día que tuvimos la comisión informativa, donde estábamos aprobando, y así se hizo en comisión, que se reunificaran, creo que son los préstamos que tiene el Ayuntamiento en 11 entidades distintas o 12, que se unificaran en una sola entidad, como han dicho mis compañeros anteriormente, ampliándose el periodo de carencia a 2 años más y a un tipo de interés del 1,31. Pues bien, ascendía a una cantidad, la operación, de 9.456.700 y pico de euros. Bien, pues a través de ese email que se recibe en este ayuntamiento el pasado día 17, como decíamos, y del que tenemos conocimiento el día 18, Hacienda nos dice que las cuentas no nos cuadran. Señor interventor, que Hacienda nos dice que las cuentas no nos cuadran, que hay casi 50.000 euros de diferencia. Bueno, 48.000 para ser exacto, 100 euros casi. Entonces, bien, nuestro grupo creemos, vamos a solicitar como cuestión previa que ante esta situación, donde no sabemos si la cantidad que debemos son 9,5 millones de euros o son 9.456.000 euros, como son casi 8 millones de las antiguas pesetas, creemos que este pleno se debería de aplazar porque además así no lo está diciendo Hacienda. O sea, Hacienda nos está diciendo en esa misma comunicación que nos amplía el plazo desde el día 22, hoy finalizaba el plazo, hoy era el último día, desde marzo que salió esta medida, por diferentes motivos que entiendo que si se ha hecho hoy no será por gusto, será porque no se ha podido hacer antes. Pero visto que tenemos este... Bueno, sí, también...
La medida, me refiero, la conocemos desde marzo, ¿no? En cuanto a lo que estaba diciendo, el propio Ministerio de Hacienda nos viene a decir que se nos concede una semana más de plazo porque precisamente hay que solventar este tema. Y ustedes nos están diciendo que, bueno, pues que pasemos esto por pleno, que sin tener clara la cantidad, si lo que no tenemos las cuentas bien somos nosotros, si no las tiene bien Hacienda, que aprobemos esto, y además nos están dando que la aprobemos con la cantidad que dice Hacienda. O sea, si la contabilidad de nuestro ayuntamiento nos dice que debemos 9.456.000 euros, pues no, que aprobemos el préstamo con 9.500.000 euros. Mire usted, eso no podemos hacerlo, creo yo. Yo entiendo que la intervención y los técnicos de nuestro ayuntamiento hacen bien las cosas, y la concejala, y yo creo que quien está equivocado es Hacienda. Nosotros primero tenemos que solventar esta situación y cuando sepamos qué cantidad es la que realmente se tiene que hacer la operación, a partir de ahí traemos esto a pleno y no tendremos más inconveniente en entrar en otras valoraciones. En otras valoraciones, pues que puedo adelantar que esta operación va a suponer alrededor de unos 180.000 euros más si la hacemos tal cual nos la planteamos hoy, con esos 50.000 euros más de Hacienda, más los 120.000 euros en intereses que se van a generar nuevos, que son 30 millones de las antiguas pesetas, que es un dinerillo. Entonces, mi propuesta, señor presidente, es que a través de las gestiones que haga la concejalía y los técnicos de intervención de este ayuntamiento con el Ministerio de Hacienda, una vez se establezca cuál es la cantidad real por la cual se va a fijar la operación, se traiga esto nuevamente a comisión, se nos expliquen ese resultado de las gestiones y posteriormente tengamos un pleno donde se proceda a valorar esta medida. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Valente. Muchas gracias, señor alcalde. Vaya por delante un poco que me ha extrañado que todo este turno de intervenciones no sea precedido por parte de una explicación un poco más amplia del equipo del Gobierno, que es el que trae esta, y no lo ha hecho, pero bueno, no es problema. De entrada les anuncio, señores, que nuestro grupo municipal va a votar favorablemente a esta medida. Y quiero, por tanto, hacer una explicación de qué es la medida y en qué circunstancias se está produciendo. Se trata de la adhesión a la medida de apoyo a las entidades, a los ayuntamientos, del acuerdo que hace la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 14 de marzo del 19, mediante el cual propone una modificación de las deudas que se deben con los préstamos a cargo de la financiación, los fondos de financiación a entidades locales que se realizaron entre el 2012 y el 2018, final de 2018. Y esta modificación es fundamentalmente una agrupación de todos los préstamos que hay en uno solo. Por tanto, se trata de que todos los préstamos formalizados con cargo a estos fondos entre el periodo 2012 y 2018 se agrupen en un solo crédito, mejorando las condiciones financieras en sus periodos de amortización y de carencia. Esta medida se hace para beneficiar a los ayuntamientos con mayor deuda acumulada. Es decir, que son los que mayor deuda acumulada tienen. Se hace sobre un listado de 556 ayuntamientos, dentro de los cuales ayuntamientos con deuda importante estamos nosotros. El objetivo de estas medidas es garantizar que los ayuntamientos presentan situaciones, a los ayuntamientos que presentan situaciones de riesgo, que puedan cumplir con los pagos y cuotas de los préstamos adquiridos. Pues bien, tras este resumen quisiera hacer una serie de precisiones. En primer lugar, es sobre la obligatoriedad de acogerse a este plan. No lo tengo claro porque en el extracto del acuerdo y en la orden no he leído tal o no he interpretado tal obligatoriedad. De hecho, la medida 4 es absolutamente voluntaria. Lo que sí he leído es que los ayuntamientos se podrán acoger a esta medida y una vez que se acojan, decidido que se acojan, es obligatorio que presenten la solicitud en el Ministerio y con el acuerdo plenario por delante.
Eso es lo que tengo. Pero vamos, en cualquier caso, no es una situación importante porque sea obligatoria o no, creo que es interesante y aunque sea voluntariamente, la acogeríamos. La otra cuestión es que si vemos el extracto del acuerdo, nosotros nos acogeríamos de una forma, más que a la medida 3, que es la que aquí se presenta, estaríamos mejor acogidos, nuestras características, en la medida 4. La medida 4 establece fijación de condiciones financieras específicas para los préstamos con la base de los fondos con las entidades locales, de financiación a las entidades locales, que hayan sido agrupados o no y que presenten una elevada carga financiera para los ayuntamientos. Es decir, la medida 4 va dirigida para aquellos que tienen todavía más carga financiera, que están en más situación de riesgo. Son 80 pueblos, 80 ayuntamientos. Y el extracto define cómo se consideran ayuntamientos de elevada carga financiera, por su deuda con los fondos de financiación a entidades locales, cuando presenten una anualidad teórica calculada por el líquido, en los términos recogidos en la medida 3 tal, superior al 20% de los gastos corrientes, en la liquidación del 2018. O que, no siendo superior al 20%, sea superior al 14% y cumplan uno de los requisitos que son remanente de tesorería negativo, luego ya estamos ahí, en ese punto 4, o que presenten un saldo negativo de operaciones no financieras o que el nivel de deuda viva sea superior al 110%. Nosotros estamos en esta medida 4. Y digo esto porque nuestro ayuntamiento cumple estos criterios y la adscripción a este punto 4, que es voluntaria, sería beneficiosa. Mire, esta medida 4 implica prolongación del periodo de amortización. Desgraciadamente lo van a sentir nuestros nietos y seguramente a este paso nuestros tataranietos, pero alivia la carga financiera. Y en vez de tener que estar pagando anualmente 1.900.000 de amortización de capital durante varios años, desde luego esa cantidad sería mucho menor y disponible pues, para otros gastos, ¿no? Tengan ustedes en cuenta una cosa, que pagar esto hay que pagarlo, se paga, es que quieras o no, porque nos están haciendo reducciones en las transferencias del Estado por el importe correspondiente, reducciones que lógicamente no llegan al ayuntamiento y por supuesto no llegan a los ciudadanos. Por tanto, esta deuda y estos préstamos, quien los paga son los ciudadanos al final, porque además lo van a cobrar. Mire usted, otro apartado que quiero comentar. La resolución dice textualmente: los ayuntamientos interesados en la aplicación de la medida a la que se refiere, y esto es textual, a los que se refiere esta resolución deberán remitir con la fecha límite del 22 de octubre la solicitud, 22 de octubre, que ahora han modificado después de convocar este pleno al 28 de octubre, correspondiente aprobada por el pleno de la corporación local, así como la modificación de los planes de ajuste adaptándolos al nuevo periodo de amortización y recogiendo el efecto de este en la evolución. Pues bien, esta readaptación del plan de ajuste no se nos ha entregado para nada, para nada. Tenemos la del 2017 y ahora mismo no se nos entrega la readaptación. Máxime porque ahora me voy al plan de ajuste al que se refiere esta norma que hay que readaptar. Ese plan de ajuste se hizo en abril del 2017, en un pleno extraordinario y urgente de abril del 2017. Y ese plan de ajuste, por ejemplo, se comprometía a tener un remanente de tesorería en la liquidación del 2018 de 7.112.751. Y en la liquidación del 2018, ustedes nos han presentado menos 9.176.223. Eso quiere decir 2 millones menos todavía de incumplimiento en los planes de ajuste. Es decir, no solamente hay que readaptar a los periodos nuevos, aumento de la carencia, aumento del periodo de amortización, sino que, lógicamente, hay que readaptar a la deuda real que tenemos. No se nos dice nada. Dicho plan, que ahora queda sustituido, que fue aprobado, ya lo digo, en abril del 17 por ustedes, abarcaba un horizonte temporal de 5 años, hasta el 2021, e implicaba unas medidas de ajuste en cuanto a ingresos y gastos, que se las recuerdo, que está así, pueden recurrir al acta de aquel pleno. Medidas en relación con los ingresos, potenciación de los impuestos directos municipales en lo que respecta al IBI, que iba a estar aumentando hasta finalizar el 2021. El IBI, ustedes se comprometían a que aumentarían los ingresos por IBI hasta el 2021, aumentándolo. Eso hay que decirlo, y lo están cumpliendo,
También decía mantener las tasas en cuanto a ingresos y precios públicos actuales a lo largo de todo el horizonte temporal del plan, que por cierto son bastante altos y que por cierto se aumentan con otro plan de saneamiento que ustedes aprobaron hace aproximadamente 3 plenos. Medidas en relación con los gastos. Ustedes decían reducción progresiva de los gastos realizados en el capítulo 1. Para quien no sepa el capítulo 1, que es el gasto en personal. Pues mire, les voy a decir una cosa. Pues bien, para el año 2018, en aquel plan de ajuste, por ejemplo, ustedes preveían unas obligaciones reconocidas netas para el capítulo 1 de 7.400.000. Eso es lo que se tenía que haber llegado. Pues mire usted, en la cuenta general que nos han dado recientemente, ustedes dicen que en el 2018, en vez de 7.400.000, son 8.098.435. Es decir, se pasan casi en 700.000 euros. Bueno, ese cumplimiento del plan de ajuste. También hablaban de una reducción en el primer año de vigencia del plan de 154.000 euros que se mantenían a lo largo de la duración del plan y de una reducción progresiva del nivel de inversiones financiadas con recursos propios del ayuntamiento, que lo están cumpliendo porque no tienen recursos propios, están haciendo inversiones con los recursos que vienen ajenos, de Diputación, etcétera, etcétera. Y también hablaba, en las medidas en relación a los gastos, de la implantación, que la propia implantación del periodo de carencia, durante esos años no se pagaba amortización de capital de los préstamos, ese dinero sería para mejorar la situación financiera. Vaya pues, concluyendo. Vaya concluyendo. Mire usted, me queda un poquito. Si usted quiere que le explique lo que ustedes nos han explicado, permítame que hable y no inhiba mi derecho a... Simplemente le traslado que, como ha visto usted en los diferentes grupos, son concisos y establece el debate que creen oportuno, pero siempre suele suceder lo mismo en todas las sesiones plenarias, que es usted el que, a mi entender, abusa de forma desmedida y en comparación con los diferentes grupos. Solamente le estoy diciendo que vaya concluyendo, simplemente. Y como es obvio, tiene usted la palabra. Iré concluyendo. Pues mire usted, a pesar del periodo de carencia, ustedes, durante este periodo, la deuda comercial y el remanente de tesorería, desde luego, no lo corrigen para nada. Las condiciones del plan de ajuste, dice la resolución, que no se modifican. Por tanto, se mantienen, pero readaptándolas al periodo y readaptándolas a la nueva realidad financiera que tenemos. Y ustedes no nos han entregado nada. Y tengan en cuenta que en este pleno se aprueba tanto el cambio de financiación como la readaptación del plan de ajuste. No nos han entregado nada. Nos piden que hagamos un acto ciego de fe. Pues bien, quiero preguntarle también al señor interventor, que cuando pueda me lo conteste, aunque sea por escrito, ¿a cuánto va a ascender la deuda viva que tiene este ayuntamiento con esto y tras la aprobación del plan de ajuste y el préstamo que hicimos hace 3 plenos? Porque muy probablemente, si no está rondando los 110, se puede haber pasado a los 110% que exige la norma sobre gastos corrientes, un nuevo incumplimiento de la estabilidad financiera. Mire usted, señor Noel, nuestro Grupo Adelante Maracena va a dar el voto favorable a esta solicitud porque creemos que interesa al pueblo por las condiciones que nos dan en relación a los préstamos previos para aliviar la carga financiera. Pero otra cosa es la desconfianza que nos produce su gestión económica, que la vemos totalmente irresponsable, como se muestra en el aumento progresivo del periodo medio de pago a los proveedores, como se demuestra en el remanente de tesorería persistentemente negativo a niveles muy altos y en una deuda financiera que, a pesar de que la Administración se garantiza el cobro de los préstamos, reteniendo las transferencias, sin embargo, ustedes no logran bajarla, incluso va a subir con el préstamo que hemos pedido recientemente y que no está en este plan. Como se refleja también en los diferentes compromisos adquiridos por ustedes en el anterior plan de saneamiento que para nada han cumplido y cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. También nos produce seria desconfianza, tal y como le hemos dicho repetidamente, la falta de transparencia, proporcionando información ya no solo a los grupos de la oposición, sino al propio pueblo, como se demuestra en que ustedes no nos dan la readaptación de este plan de ajuste. También nos produce mucha desconfianza el nivel de improvisación que manejan. Traen este punto del pleno el mismo día que finaliza el plazo de solicitud. El anterior plan de saneamiento financiero lo llevaron también a un pleno extraordinario y urgente, el día 6 de abril del 17. Más del 50% de los plenos celebrados durante este mandato han sido urgentes y o extraordinarios, y así sucesivamente. Eso es improvisación.
Mire, les recomiendo que hagan un ejercicio de sinceridad, de ética y de humildad, y que reconozcan la situación públicamente y pidan la ayuda necesaria. Por nuestra parte, saben que la tendrán lealmente por el bien de los maraceneros y maraceneras. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Anticipo, si lo ven bien los portavoces, que se establecerá en la próxima reunión de portavoces por un criterio de las intervenciones, porque visto lo visto, evidentemente tenemos que más o menos matizar los tiempos. Bien sabéis que por parte mía no hay ningún problema en que las exposiciones de cada uno de los portavoces duran lo que tengan que durar, pero no puede ser que la mayoría de las intervenciones se acogen a un tiempo, más o menos 5 minutos, y otras incluso llegan a superar los 20 minutos. Por tanto, yo no tengo inconveniente de establecer el tiempo que se crea oportuno. No estoy Permíteme una aclaración. No le permito nada porque ahora mismo estoy hablando yo. La ley, señor Reina, dice... La ley, señor Reina, dice fundamentalmente que es el alcalde, le guste o más o menos, el que establece el criterio a la hora de establecer los turnos de palabra. Y usted se salta cada instante y cada momento esa normativa, porque usted de ley, poca, ¿sí? Y de clase, ninguna. Gracias. De ley hablaremos la suya. Gracias, gracias, señor Reina. No tiene usted la palabra. Gracias. ¿Sí? ¿Y la tiene usted para defender? Señor Reina, que no lo quieran en su partido y no haga que no lo queramos aquí tampoco. Gracias, señor Reina. Esto me hay que escuchar. El interventor para la declaración del Partido Popular. Buenos días. En relación a la discrepancia entre la comunicación del Ministerio de la deuda de los préstamos a largo plazo de 9.456.000, cuando a raíz del informe donde yo indico que se recibe email donde existe discrepancia en el capital pendiente de amortizar, que se eleva a 9.504.000 euros, a la mañana siguiente, el viernes por la mañana, solicito a través de un email, solicito aclaración, que me permitan la información que el Ministerio ha recibido del ICO. Entonces se recibe un email donde se desglosan los 12 préstamos que tenemos concertados, el capital pendiente con cada uno de ellos, que corresponde, coincide justamente con el que nosotros tenemos, 9.456.000. Y es más, la sumatoria que ellos me indican viene sobre 7.800.000 euros, tal como pudieron comprobarlo el grupo del señor Reina. Existía error incluso en el email que me remite. Este email lleva aparejada una serie de intereses. Lleva 4 columnas de intereses, una antes de la operación y otra hasta la operación que se va a firmar el día 21 de octubre. Estas 4 columnas de intereses son las que generan 48.000 euros de diferencia, de incremento en el saldo. Los intereses que nosotros venimos pagando se devengan en febrero, mayo, agosto y noviembre. Entonces, los intereses de agosto que se detraen entre octubre y noviembre nos han detraído solamente, no nos han detraído nada. Esas son las 2 columnas que hay, que se indican en el email con anterioridad y que ascienden a unos 25.000 euros aproximadamente. El resto, hasta los 48, son los intereses que se devengan hasta el 29 de octubre. Entonces, no han incluido la operación de los intereses que se van a generar hasta el 29 de octubre, no lo han incluido en la operación. Lo que implica que ahora la pie de octubre y pie de noviembre no nos detraigan nada de los dineros. Los cálculos son totalmente. ¿Es necesario un segundo turno de intervención? Sí, gracias, nuevamente. Bueno, entonces me queda más clarísimo. Lo único es que ese email, ese segundo email, esa comunicación, si el grupo no la tiene, creo que llegaría el 19, viernes. A las 10 incluso. Y no la tenemos, es que ya el fin de semana aunque no se nos ha mandado por elecciones, no la hayamos mirado. ¿Vale? Nos queda aclarado ese aspecto. Luego también hay otras cosas menos importantes, pero por ejemplo el informe de intervención, señor Cubillo, que recibimos
último, donde se nos permite tener un email, no viene con firma tampoco digital, es un informe que no viene firmado por usted, simplemente a título de que lo sepa, ¿no? A título administrativo y demás. Como tampoco viene firma digital, el plazo de amortización, me imagino que será con la prisa, es lógico. Y el plazo de amortización y la propuesta nueva que trae hoy el señor Linares aquí con esa modificación por el que ha recibido el Ministerio de Hacienda el día 17. Estoy con el compañero Antonio Reina, que también esto tiene que hacer una redactación del plan de ajuste, que tampoco tenemos un esquema de amortización, que es obligatorio que se presente en la solicitud el esquema de amortización, el punto número 8, el importe que es el punto número 6, el importe nominal del préstamo, ha quedado ya claro, lo ha explicado bastante bien el señor interventor occidental. Pero sí nos gustaría para tener el conocimiento de haber tenido, oficial me refiero, y más cuando las publicaciones que han habido posterior a la comisión no tienen firma electrónica, haber tenido ese email que nos dice, donde deja claro el Ministerio de Hacienda cuál es la cantidad. Y además haber tenido ese reajuste del plan de amortización. Por eso nuestro grupo se va a abstener en esta ocasión. Gracias, señor interventor. Por error se subió el borrador del informe y el borrador de la propuesta. Ahora mismo se consulta en Gestiona, ayer se volvieron a subir con la fecha de la firma, el 18 de octubre constan además se subió el cuadro que hay, el pantallazo que imprime, él es el que da publicación del plan de ajuste. No viene ni con firma ni con nada. Es más, ese esquema que se juntó en Gestiona y que obra desde el mismo día de los informes, desde el mismo 18, esa es la modificación exclusiva del plan de ajuste, porque no lleva otro tipo de norma. Y eso es lo que se sube, está ya subido en la plataforma, pendiente de cumplimentar con el certificado de pleno y firmar. Pues muchas gracias. Simplemente para finalizar, porque es una cuestión que entiendo que no hay debate alguno, bien lo habéis trasladado, bien saben ustedes que a lo largo de los diferentes años por parte del Ministerio, pues prácticamente, y hay que decirlo de esta manera, intervino a muchos ayuntamientos de España, por no decir a la totalidad, por las circunstancias económicas, a las cuales nos acogimos muchas administraciones locales al plan de pago de proveedores. A la vista está, fueron el Ministerio los que nos estableció la forma y manera de refinanciar la deuda con dos entidades a criterio del Ministerio según oferta bancaria, y es ahora nuevamente el Ministerio el que nos obliga, no a los ayuntamientos de Aracena, sino a infinidad de ayuntamientos a acogerse nuevamente a este criterio. Por tanto, cualquier tipo de alusión a las circunstancias de este punto pues tienden a ser subjetivas. Con todo eso os animo a que, como tendremos dos plenos de presupuesto en breve, pues ahí, señor Reina, hablaremos de las circunstancias económicas y de las responsabilidades políticas que han conllevado a cada uno de los diferentes grupos a posicionarse en la situación en la que están a día de hoy. Uno en el gobierno y otro en la oposición. Muchas gracias. ¿Voto a favor? Estamos debatiendo. Sí, porque claro que se ha quedado, faltaban a mal email, pero bueno, confío en la palabra del interventor, no voy a... Si no, vamos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Todos los votos a favor de Aracena Permanente, Partido Popular y PSOE. Muchas gracias. En la